¿Dónde pones? ¿Dónde prefieres? ¿Dónde prefieres? ¿Dónde Me estés da más lo cómoda? mismo, sinceramente. Buenas tardes. Inauguramos hoy, en su quinta convocatoria, el seminario sobre la mujer titulado Pandoras, mitos sobre lo femenino. Constará de 5 sesiones que tienen detalladas en el programa de mano y en el cartel de la entrada. Queríamos señalar que va a haber un cambio de escenario y que los días 21 y 22 de abril no tendrá lugar aquí la sesión, sino en el nuevo auditorio de la Diputación Provincial en calle Pacífico. Y que la próxima sesión, la del jueves 16, comenzará a las 6 de la tarde en lugar de a las 7. Para mí es un honor inaugurar este año, abrir este año, dar paso a la primera sesión de este encuentro. Como saben, es un encuentro abierto a todo el público, pero especialmente dedicado a los profesores y a las profesoras de Málaga. El título yo creo que intenta recoger lo que pueden, aunque va a ser muy amplio y muy ha querido ser ambicioso en cuanto a los nombres de las invitadas e invitados, quiere recoger, sobre todo en 2 de sus palabras, el alcance de nuestro propósito. Pandoras, ¿por qué Pandoras? Pandora hay muchas Pandoras, hay Evas, representan el arquetipo de la mujer tal y como lo hemos heredado y tal como todavía no hemos sabido desmontar o analizar. De eso va a tratar más de una de nuestras sesiones, de las pervivencias de esas Pandoras acuñadas hace muchísimos años, siglos e incluso milenios y que todavía se filtran en nuestro presente. ¿Y por qué mitos? Mitos, no vamos a hablar de mitos en un sentido restringido, sino que al hablar de mito vamos a hablar de representaciones simbólicas en un sentido bastante más amplio. Para presentar a Rosa María Calaf, que es nuestra invitada de hoy y que, bueno, es, como todo el mundo sabe, un lujo tenerla aquí. Pertenece a nuestra historia personal y familiar, está su voz en nuestra memoria y su imagen nos ha contado la historia viva en nuestras casas a lo largo de muchísimos años. Para presentarla, la acompaña Paloma Alonso, que es vicepresidenta de la Diputación y diputada de Igualdad y Participación Ciudadana. Ella dará datos sobre Rosa María Calaf, pero yo no quiero dejar de señalar la formación académica de Rosa María Calaf, dado que estamos en un centro, en un evento organizado para docentes y que hace que veamos que su fama, su personalidad y el peso de su figura, desde luego, no es una casualidad. Rosa María Calaf es licenciada en Derecho y en Periodismo, es máster en Instituciones Europeas y en Ciencias Políticas y es doctora honoris causa por la Universidad Rovira Virgili de Tarragona. Ese papel de la formación seguro que tiene mucho que ver en el carácter y en la importancia de la figura de Rosa María Calaf. Y nada más, le dejo con Paloma Alonso y con nuestra invitada. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Sé, aunque no veo nada desde aquí, que la sala está llena y agradezco a todas las personas que han acudido a esta cita, a este seminario que por 5º año consecutivo volvemos a hacer 2 administraciones, la Junta de Andalucía y la Diputación, en torno a la mujer y algún aspecto de la sociedad. Yo creo que la mujer que tengo aquí a mi lado, Rosa María Calaf, es difícil presentarla. Es fácil leer su currículum, que lo tengo delante y, por supuesto, voy a hacerlo porque la avala y porque forma parte de su historia académica y profesional. Pero creo que es difícil presentarla porque todos y todas la conocemos y, como decía Aurora, hay un referente suyo que es su voz y su pelo. Su voz y su pelo nos ha acompañado en nuestras casas siempre y nos ha enseñado el mundo desde distintos rincones
todo el mundo nos hemos preguntado, ¿y esta mujer cómo es que está? Igual está en Nueva York, que está en no sé dónde. Y era un poco, ha formado un poco parte de toda la historia de nuestras vidas desde la televisión. Rosa María Calaf fue pionera, creo que lo puedo decir con toda la autoridad moral que se puede decir de una mujer que se ha dedicado a un oficio bastante masculinizado, ahora no tanto, pero quizá cuando ella empezó sí era un oficio muy masculinizado por lo que significaba, de irte a vivir a otro sitio y de trabajar en condiciones a veces, bueno, porque las mujeres estaban en aquella época dedicadas, y en esta también a veces, a otras tareas. Creo que ha sido una mujer, además de pionera, ha sido una mujer que ha sido testiga del mundo, de los últimos, ¿cuántos? Pues 38. Los últimos 40 años ha sido testiga, ha pulsado el mundo en zonas de conflicto, en zonas de crisis, en zonas diferentes culturalmente a la nuestra. Y bueno, eso sumado a ese currículum que ahora os voy a leer, que forma parte de sus méritos y de su trabajo académico e intelectual, me imagino que le han aportado también unas experiencias y una capacidad de ver el mundo con otros ojos y con otras gafas, que por eso es un lujo hoy tenerla aquí entre nosotros, porque nos va a contar eso y nos va a contar el resumen de ver el mundo desde otra perspectiva. Y esa sinergia entre lo académico, lo intelectual y la experiencia, el itinerario existencial, pues la convierte en una mujer sabia. Entonces hoy tenemos nosotros delante a Rosa María Calaf, que como ha dicho Aurora, es licenciada en Derecho, en Ciencias Políticas y en Periodismo, pero además fue la corresponsal más joven de la televisión española como mujer. Ya con 26 años se abrió el mundo a sus pies con su alcachofa, como decíamos antes, estaba posando en las fotos y parecía que le faltaba algo, digo, le falta la alcachofa. Pues abrió la corresponsalía de Moscú, de Nueva York, de Roma, del Vaticano, de Viena y de Hong Kong y últimamente la de China durante el año olímpico. Se ha dicho toda su formación académica, pero yo no voy a dejar de leer los premios, que aunque a veces parece que la lectura de los premios pueda resultar petulante, a mí me parece que los premios es una forma de reconocer los trabajos. Y ella tiene un gran listado de premios y a mí me parece que hay que leerlos. Tiene el Premio Ondas a la Mejor Labor, el Premio Profesional 2001, el Micrófono de Plata Especial 2001, de profesionales de radiotelevisión. Ábaco de Oro Español del Año por cobertura de Cámara de Comercio Española en Hong Kong. Tiene el premio por el Oficio de Periodista 2003 del Colegio de Periodistas de Cataluña. Premio Protagonistas 2004 de Televisión Onda Cero. Premio Ana Tutor 2005. Premio Casa Asia, cobertura del tsunami del 2005. Premio Club Internacional de Prensa Mejor Labor en el Extranjero 2006. Etnosur 2006 en Jaén por tarea en favor de la diversidad. Premio del Club de las 25 2007 Madrid a la trayectoria profesional. Ciudades Frías 2007 en Burgos por reportaje Encuentro en Vanuatu. Women Together de Naciones Unidas Nueva York por labor a favor de los objetivos del milenio. Premio Cirilo Rodríguez 2007 al mejor trabajo de corresponsales y enviados especiales en el extranjero. Premio Mujeres Progresistas 2007 en Gijón. Premio, este me encanta, a toda una vida, 2007, de la Academia de Televisión. Y, como decía, además es doctor honoris causa, Universidad Rovira Virgili de Tarragona. Creo que los premios es el reconocimiento por muchos ámbitos y por distintas entidades a todo un trabajo, a toda una vida dedicada al periodismo y dedicada a ver el mundo, y así nos lo va a contar. Gracias. Bueno, buenas tardes. A mí todo esto siempre me da mucha vergüenza y así leído todo junto, pero bueno, simplemente pues a lo mejor lo que sí refleja es que he tenido la enorme suerte y privilegio de poder trabajar en lo que quería y bueno, pues seguir una profesión que para mí es una pasión y que es absolutamente imposible que pueda separar de lo que es mi vida, ¿no? Les agradezco mucho pues, que hayan venido hasta aquí y agradezco mucho también, ¿no? a los organizadores por darme la oportunidad, en primer lugar, de volver a Málaga, que hacía 30 años que no estaba por aquí y siempre pues, es un placer.
Y además, pues en este momento tiene un especial significado porque no sé si, bueno, algunos de ustedes lo sabrán seguramente, Televisión Española pues decidió hacer uno de estos ERES y entonces pues el criterio era la edad y entonces pues todos los mayores de 50 años pues en fin, fuimos prejubilados. Entonces yo he sido una de las últimas en salir y salí pues bueno el 31 de enero, así que esta es una de mis primeras actividades como prejubilada y bueno, pues estoy realmente muy feliz de compartirla con ustedes y realmente les doy, ya digo, las gracias por acogerme, bueno, por interesarse por lo que yo pueda contarles y sobre todo por interesarse por la mujer, que en realidad es lo que a todos nos ha traído ahora aquí, ¿no? Porque como dice el enunciado, o sea, el precioso texto que se ha escrito para presentar este seminario, pues efectivamente sigue en permanente camino, ¿no?, de desmitificación y de reinvención, ¿no?, de una posición no negativa en el mundo. Solo así como pinceladas, ¿no?, pues me gustaría recordar, por ejemplo, pues esa, ¿no?, esa posición negativa. O sea, pues cuando Rousseau decía que nadie ha muerto por un exceso de vino, que quienes perecen es a causa del trastorno femenino. O cuando Freud pues decía que las mujeres son hostiles y opuestas a la civilización. O cuando pues Hegel escribía que la comunidad crea su enemigo dentro de su propia casa, las mujeres, que al frente del gobierno ponen el Estado en peligro, era otra afirmación, ¿no? Y realmente pues bueno, encontramos muchos teóricos políticos y sociales que han visto eso, ¿no?, a la mujer como una fuerza subversiva, ¿no?, dentro del orden político y social. En la Grecia del 430 a.C., pues Pericles decía que la gloria de una mujer no era para hablar de ella. Y solo en la comedia Aristófanes hacía que mujer y poder confluyesen y lo hacía porque les parecía gracioso. Estaba muy claro entonces la dimensión, ¿no?, del género, lo masculino era público, lo femenino era privado y además se establecía una jerarquía, el mundo público era superior y el mundo privado era inferior y la mujer era confinada, pues eso, al mundo del cuerpo, no al de la mente. Y a lo largo de la historia, las mujeres que no han respetado esta frontera, ¿no?, entre lo público y lo privado, pues suelen muy a menudo aparecer como una desviación de lo que una mujer buena debe ser, ¿no? Son presentadas pues como dominantes emperatrices, como intrigantes concubinas, y eso pues da igual que sea el antiguo Egipto, la China medieval o la Europa del XIX. Las mujeres que se atrevieron a minar, ¿no?, el modelo dominante, sea poseyendo el poder ellas mismas o sea influenciando a quienes tenían el poder, pues eran castigadas con este paradigma privado y público, ¿no?, que impide pues, que las acciones de las mujeres sean consideradas con el mismo criterio que las de los hombres y que ni siquiera sean descritas con un lenguaje similar, porque en general la calificación de comportamientos y su relato pues, suelen ser siempre denigratorios y generalmente además se mezcla siempre la sexualidad, ¿no?, como otro indicador más de eso de que el único puesto es en la cama y si me apuran pues eso, en la casa, etc. De la emperatriz de Bizancio, por ejemplo, se enfatizaba su promiscuidad, ¿no? En el siglo XIX en Inglaterra, pues las activistas siempre se reflejaban como asexuadas, feas. En China los malos emperadores eran justificados por haberse dejado embaucar por alguna mujer, o sea, que siempre se apostillaba eso, ¿no? Y lo curioso e inquietante es que este paradigma, como bien decías, Paloma, pues no ha desaparecido, si lo pensamos entre nosotros, porque incluso y aquí entre nosotros, pues por ejemplo de un director de una oficina, pues se diría que es meticuloso y enérgico, y de una mujer que tenga el mismo puesto y la misma actitud, se dice que es maniática y mandona. Bueno, hace unos días me contaba una diplomática amiga mía que está destinada en Zimbabue, que en un cóctel pues, se le acercó, en fin, un señor de mediana edad y le dijo, ay, cuando la he visto, ella estaba en un rincón ahí simplemente tomando una copa, ha sido como una visión, permítame que me presente, soy el embajador de Australia. Y entonces ella le contestó, buenas noches, soy la embajadora de España. Y claro, se quedó planchado, ¿no? O sea, entonces a partir de ahí, pues parece que la rehuye, etcétera, o sea que por lo menos está avergonzado. Bueno, a mí me ha pasado ya muchísimas veces, y seguro que a muchas de ustedes también, el estar en una reunión y entonces, pues bueno, donde no ha habido presentaciones formales, etcétera, y venir pues el típico señor que se despide, me dice, ay, perdona, no me han presentado, ¿tú eres la mujer de quién?
Y dices, pues no soy la mujer de nadie, soy yo misma, ¿no? O sea, pero parece, o sea, que siempre tiene que ir esa connotación. Cuando yo empecé Derecho, en 1962 éramos 50 mujeres en la Facultad de Barcelona, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. Y cuando terminé en el 67, pues éramos bastantes menos de 50. En el periodismo ocurría exactamente lo mismo. En los 70 éramos poquísimas, como señalábamos, las enviadas especiales. No me refiero a España, me refiero en general. Y ahora, sin embargo, pues en ámbitos, tanto el derecho como el periodismo, pues hay muchísimas mujeres. Aunque, desde luego, la mayoría en la tropa, o sea, porque en el mando, o sea, como en todas las profesiones, pues son casi todas las profesiones, pues hay bastantes menos. Entonces creo que realmente está de más decir, pero bueno, siempre es bueno insistir en que pese a los avances, ¿no?, queda mucho por lograr entre nosotros y entonces no digamos lo que falta por lograr en esas sociedades por las que yo normalmente me he movido. Es evidente pues, que la mujer está infrarrepresentada y en mayor o menor medida, según los países, oprimida y reprimida. Sin embargo, lo que sí que me gusta siempre resaltar es que, paradójicamente, al mismo tiempo es siempre la columna y el sostén de la sociedad. Es decir, que las sociedades avanzan, o sea, generalmente gracias, o sea, al trabajo y la facultad de cohesión, de colaboración, etcétera, de las mujeres. Bueno, entonces, ya dicho esto, me voy a centrar en las tres pautas un poco que se me plantearon cuando se me propuso lo de venir aquí, que me atrajeron realmente muchísimo enseguida, ¿no? La mujer periodista de guerra, la mujer en la guerra, es decir, la mujer que sufre la guerra o el conflicto, y cómo los conflictos influyen o no en el papel femenino en las sociedades. Y yo, antes de empezar, lo que sí quiero aclarar es que cuando se me dice que soy una corresponsal de guerra, siempre digo que no, que en todo caso lo que soy es una corresponsal que a veces, en ocasiones, más de las que hubiera querido, he estado en la guerra, ¿no? Pero que, ya digo, no creo que uno sea corresponsal de guerra únicamente. También se resalta a veces pues, lo de que ha abierto camino, etcétera, y lo agradezco mucho, o sea, como decía Paloma, que sí, quizás sí en muchas cosas, porque es verdad que cuando yo empecé pues, era bastante más complicado todo esto, pero dicho todo esto, creo que todas las profesionales de la información que hoy cubrimos conflictos, tenemos que recordar y agradecer a nuestras predecesoras, ¿no?, que fueron las que empezaron la lucha pues, hace ya como 2 siglos, porque en 1700 ya en Estados Unidos hubo americanas en la costa este que estaban ya metidas en el negocio de la prensa. Con la mejora de la educación femenina, que fue duramente conseguida, o sea, por supuesto no regalada, pues se fueron abriendo nuevos terrenos, pero eso sí, para las mujeres en temas de mujeres, cuestiones domésticas, otra vez lo de lo privado que decíamos antes, ¿no?, niños, cocina, decoración, etc. A principios del siglo XX, el movimiento sufragista dio la oportunidad a que reporteras metieran las narices en política nacional, ¿no?, porque podían justificar que estaban ahí, pues disfrazando la información respecto a todo el movimiento sufragista, diciendo que eran noticias de interés para mujeres, ¿no? Pero trabajaban sin despachos en las redacciones, sin salario fijo y, sobre todo, sin acceso a los clubes sociales o a los lugares donde los hombres se reunían y, por supuesto, se producía información. O sea, lo tenían mucho más difícil. Por eso decidieron crear sus propias asociaciones y en 1919 se creó el Club de Prensa Femenino de Washington. Pero, estamos hablando, digo, 1919, pues no fue hasta 1971, aunque parezca mentira, que se pudo unir al Club Nacional de Prensa, que hasta entonces solo tenía permitida la entrada a los hombres. Y estamos hablando de Estados Unidos. En el 18 también Peggy Hull fue la primera mujer que obtuvo una acreditación del Departamento de Defensa para ser, o sea, la primera americana corresponsal de guerra. En los locos y liberales años 20, las mujeres pues, ya estaban mucho más por las redacciones. Fue una mujer, o sea, Dorothy Reid, la primera que entrevistó para Cosmopolitan a un inquietante fascista, bastante desconocido aún, que se llamaba Adolf Hitler. Fue tan sagaz, o sea, en toda la investigación que hizo posteriormente, que en el 33 fue expulsada de Alemania. La apertura, esta que se había producido, pues, en fin, con las mujeres, ya digo, en las redacciones, se desplomó cuando se desplomó la bolsa, en el 29, ¿no?
porque realmente pues, todavía no estaban del todo afianzadas. Hasta el punto de que Eleanor Roosevelt instituyó una rueda de prensa semanal solo para mujeres, para evitar que los periódicos las despidieran a todas. O sea que por lo menos tenía que quedar una para que pudiera asistir a esa conferencia de prensa. Y lo curioso fue que muchísimas de esas periodistas salvadas por la primera dama norteamericana fueron las corresponsales de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, precisamente, se marcó realmente un hito y se dio la posibilidad, ¿no?, de que varias periodistas, mujeres, demostraran lo que eran capaces de hacer en una situación límite y que había sido siempre feudo masculino, y hacerlo bien. O sea, 127 norteamericanas obtuvieron credenciales y enviaron pues, bueno, sus descripciones bélicas desde el frente o muy cerca del frente. Bueno, por supuesto no voy a dar nombres exhaustivos del reporterismo. Sí me gustaría, pues, bueno, rendir por lo menos tributo a alguna de las españolas pioneras, ¿no?, en las corresponsalías, Josefina Carabias, por ejemplo, en los años 30, aunque sus relatos fueron en torno, digamos, a la turbulencia y la dificultad de la vida cotidiana, ¿no? O sea, no del campo de batalla, pero que hasta cierto punto también es un campo de batalla. Y también me gustaría recordar, porque me lo han hecho notar algunos colegas a veces hablando pues, de este tema, a Cecilia Guilarte, o sea, una anarquista, escritora, muy poco conocida por su faceta como periodista en la Guerra Civil, pero que escribía crónicas en el CNT Norte, en Frente Popular, en El Liberal, y me contaban que en este momento se están haciendo varias tesis sobre ella en México y en Estados Unidos, ¿no? Y que no era no era simplemente propagandista, ¿no?, sino que estuvo en el frente, que tenía apenas 20 años y que relataba lo que veía en primera persona. En el mundo del periodismo femenino de guerra, la mayoría de los estudiosos consideran de todas maneras que fue la guerra de Vietnam, ¿no?, la que consagró y la que abrió definitivamente la puerta a las periodistas en el frente. Edith Lederer, en el 72, fue la primera corresponsal en Vietnam. Bueno, entre las colegas, ¿no?, solemos muchas veces decir que gracias a ella pues ahora hay menos preguntas y dudas cuando pedimos, ¿no?, irnos a los puntos calientes. En aquel momento se transformó pues, la presencia femenina de una novedad ya en una norma, pese a que a veces, aún hoy y bastante a menudo, el conseguir, ¿no?, que te envíen a realizar la cobertura bélica es en sí misma, o sea, esa petición, una batalla, ¿no?, para las reporteras. Una colega, la directora de corresponsalías de la BBC, Katie Eide, me decía que las mujeres tenemos que correr mientras que a los hombres les basta con caminar. Ana Politkovskaya, la asesinada colega rusa, me contaba una vez que fue elegida por su periódico para cubrir la guerra en Chechenia porque ella no bebía y todos sus compañeros sí. Entonces, esa fue la razón por la que la enviaron. Luego se probó, como todos sabemos, que era una excelente reportera durante años, bueno, pues un número de teléfono que ella puso en su periódico, ¿no?, la Novaya Gazeta, que era, bueno, de los escasos independientes que quedan en la Rusia de Putin, era el único recurso, ese teléfono, del que disponían para pedir ayuda y denunciar decenas de víctimas de la violencia, ¿no?, del ejército ruso. Bueno, como todos sabemos, pues el excelente trabajo que hizo allí, porque ella salía del hotel, o sea, no se quedaba y no salía con guardaespaldas como hacen otros colegas, pues le costó ser asesinada, ¿no?, como todos sabemos, y bueno, en fin, hace poco ha habido el juicio y pues bueno, han sido absueltos los presuntos culpables, que todo el mundo sabe que seguramente sí lo son, por falta de pruebas y seguramente nunca se va a saber qué es lo que pasó. Ser corresponsal de guerra, pues, en países represivos como la Rusia de Putin, tiene un doble riesgo, es decir, el del frente de batalla, pero además el de los intereses de la retaguardia, ¿no? Y ser, por ejemplo, corresponsal en provincias de determinados países que son democracias, ¿no?, y denunciar corrupciones, caciquismos, abusos de los derechos humanos, pues te cuestan la vida. O sea, yo acabo de estar en Filipinas, ha sido la última cosa que he hecho para Televisión Española, un programa de En Portada en el mes de noviembre,
donde, pues pese a que, como digo, Filipinas es una democracia, es el país donde más periodistas mueren, país que no está en guerra, digamos, tiene un conflicto en Mindanao, pero que no son periodistas que mueren en el conflicto de Mindanao, sino que son periodistas y activistas, pero sobre todo periodistas, que son asesinados, ya digo, sobre todo en provincias por denunciar, ¿no? Y bueno, pues hay un grupo que incluso pues, está haciendo prácticas de tiro y tiene pistolas sobre la mesa, cosa con la que, en fin, yo estoy totalmente en desacuerdo y la Asociación de Periodistas de Filipinas también, pero que hay que entender porque te dicen pues, que, en fin, que no van a ser como estar allí como conejos esperando a que les maten, mientras tratan simplemente de cumplir con su obligación. Volviendo a la mujer en la cobertura de conflictos, hay que usar pues, activos como estos de no beber alcohol, como en el caso de Ana, pero también pues, demostrar una y otra vez una mejor calidad de trabajo, ¿no? Una disponibilidad absoluta, o sea, no fallar, ¿no? Y estar dispuesta a que se te tache de irresponsable, si es que tienes hijos, por ejemplo, que se quedan en casa, o a que sorprenda, ¿no?, tu capacidad y tu valor, porque en el caso de una mujer no se te supone. Bueno, recuerdo, por ejemplo, en la campaña de Afganistán, en el 2001, pues Yvonne Ridley, o sea, una británica del Sunday Express, protagonizó un episodio muy criticado. Pasó la frontera de Afganistán con un burka, ¿no?, el traje ese que con la rejita, que no se ve nada, etcétera, y entró en Afganistán sin permiso, etcétera, y fue detenida enseguida porque evidentemente pues, la forma de caminar, bueno, 50.000 detalles, pues era lo previsible que ocurriera, ¿no? Pasó 10 días en una prisión talibán, cuando fue liberada pues regresó, etcétera, y hubo una extraordinaria reprobación, ¿no?, de varios colegas, mujeres y hombres, ¿no? Pero la máxima crítica era porque se había arriesgado dejando sola a su hija en Inglaterra y haber corrido un riesgo excesivo. Bueno, este es el eterno debate de la maternidad, que es viejo, injusto y doloroso, porque es un dilema que tiene atrapadas a miles de periodistas en el mundo, ¿no? Ante este hecho, o sea, hay dos reflexiones a plantearse. El primero, que hubo muchos padres que dejaron hijos en sus hogares para irse a cubrir los conflictos y nadie les criticó, ¿no? ¿Por qué se alaba y se compadece siempre a la mujer del corresponsal que se queda en casa, ¿no?, y no al marido de la corresponsal que se queda en casa, ¿no? Hay menos, en cualquier caso. Entonces, en todo caso, pues lo que sucedía era que lo que criticable en esa situación era haber puesto en peligro a los traductores y a la gente, es decir, los guías locales, etcétera, que la acompañaban y que habían sido detenidos con ella, porque a ella la liberaron, o sea, pero a esos guías y a esos traductores todavía no se sabe lo que ha ocurrido con ellos, ¿no? O sea, es decir, entonces cuando tú te pones a hacer el Rambo, o sea, tienes que pensar siempre en la consecuencia que puede tener para los demás. O sea, que es el límite que tienes que ponerte a la hora de arriesgar tu vida. Tú puedes hacer con tu vida lo que quieras, pero evidentemente no poner en peligro la de la gente que te acompaña. Y en ese caso era evidente que ese intento iba a fracasar, o sea, el intento de entrar vestida de afgana, y que los que lo iban a pagar no iba a ser ella, que lo normal era que la soltaran, sino la gente que la acompañaba. Y eso era lo que era criticable, no el que su hija estuviera en Inglaterra, ¿no? Quiero insistir de todas maneras en que me parece tan injusta y rechazable la desconfianza, ¿no?, ante la capacidad femenina como la loa sin fin, ¿no?, ante el trabajo femenino en el frente, ¿no? O sea, no hay ni que impedir ni hay que alabar el reporterismo femenino si lo que buscamos es la igualdad, ¿no? O sea, que a mí me resulta extraordinariamente incómodo pues, cuando percibo cualquiera de las dos actitudes, ¿no? O sea, es decir, la de freno o la de alabanza, como si hubiera hecho yo qué sé qué, ¿no? Es cierto que en determinadas circunstancias el hecho de ser una mujer aumenta el riesgo y la dificultad de informar. Pero no siempre es así, ¿no? La Politkovskaya también decía algo que yo he vivido, ¿no? Por ejemplo, decía, los militares nos tratan como seres de segunda y que no se meten en nada y por tanto pasas los controles y no te hacen ni caso,
Bueno, pues esa es una ventaja, ¿no? O sea, cuando vas a países muy paternalistas, o sea, extremadamente machistas, que conllevan un paternalismo, pues bueno, muchas veces también te sirve, o sea, porque tú pues te buscas esa vía, ¿no? En países, por ejemplo, de extremismo islámico, pues ¿qué ocurre? Que como eres como si fueras un mueble, nadie te presta ninguna atención y puedes muchas veces pues escuchar, entrar, meterte en las partes de atrás, entrar en zonas de mujeres, etcétera, cosa que no pueden hacer los colegas hombres, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las periodistas argelinas, afganas, iraquíes, etcétera, ahí sí que hay que darles un valor especial, porque, por ejemplo, 6 de ellas, iraquíes, fueron premiadas en el 2007 con el galardón al valor en Estados Unidos. Trabajan en el periódico McClatchy de Bagdad, y realmente su trabajo es tan peligroso que no pueden permitirse ser fotografiadas ni siquiera cuando pudieron ir a Estados Unidos, ¿no?, para recoger el premio. Una colega, por ejemplo, de la cadena de televisión Al Arabiya, en el 2006 pues, fue asesinada en Samarra, o sea, en Irak, por ser mujer, mucho más que por ser periodista. El mensaje que dieron estas iraquíes galardonadas fue durísimo, ¿no? Dijeron: cada semana muere un informador. Según los últimos datos que yo tengo, 6 reporteras fueron secuestradas en Irak, pero una sola fue ejecutada y era iraquí. Ser periodista, y más pues aún ser mujer periodista, como digo, en Irak, es un peligro constante. Cada pregunta, cada salida es una amenaza. Cada entrevista puede ser la última. Irak es en la actualidad un país sin ley. Cientos de miles de ciudadanos han sido asesinados sin motivo y nuestra obligación, decían, es buscar respuestas y soluciones pese a las condiciones adversas, pese a las circunstancias peligrosas. No podemos permitirnos perder el futuro para nuestros hijos. Vivimos, decían, una doble vida. Nadie sabe lo que hacemos. Nuestros hijos deben mentir acerca de nuestra profesión, no pueden alegrarse de nuestros logros. Cada día cuando salimos de casa no sabemos si volveremos a verles. ¿Alguien puede enterarse de que no somos amas de casa que vamos a cuidar de nuestros padres al otro lado del río, sino que somos mujeres que osamos ejercer nuestra profesión de periodistas? Realmente, en ese caso, ya digo, sí que eso tiene un valor extraordinariamente importante y especial, porque ya digo, el hecho de ser una mujer pone todavía un énfasis en el peligro. En Irán, desde la llegada de Ahmadinejad, se ha incrementado una realidad de guerra entre el poder y los movimientos feministas. O sea, las periodistas se arriesgan a sí mismas, a los suyos, y desde luego arriesgan su vida y por supuesto su libertad, porque muy a menudo son detenidas en esta lucha. Shirin Ebadi, la premio Nobel, a la que conocí en Nueva York, porque bueno, pues tuve el enorme honor de recibir ese premio del que hablabas, el de Women Together, con ella, me comentaba eso, ¿no?, y hace de eso ya 3 años, que la policía islámica arremete con ferocidad contra cualquier protesta femenina al grito de «volved a casa, rameras». Y la situación, o sea, cada vez está peor. En Afganistán se vive un claro retroceso. O sea, los conservadores en auge se lamentan de que hay demasiadas mujeres en las pantallas de televisión y que además hay que legislar obligando la vestimenta de acuerdo a códigos religiosos en el ejercicio de ese trabajo. De hecho, estas valientes reporteras, como digo, sobre el terreno, confrontadas a la realidad de la guerra o a la represión feroz en su propio país, que cercenan su libertad, pues defienden con su trabajo los derechos de todas las mujeres, o sea, no únicamente los suyos. La Politkovskaya entra también en este grupo y por eso fue asesinada, y como la mexicana, por ejemplo, Lidia Cacho, que ha creado esa red de informadoras con visión de género, ¿no? En el 94, las noticias, por ejemplo, sobre lo que estaba sucediendo en el estado mexicano de Chiapas fueron enviadas y salieron a la luz mayoritariamente gracias a las mujeres. Eso me lo contaron varias de las que estuvieron allí para el periódico La Jornada de México. Su mérito se une, pues siendo aún mayor, evidentemente, al de las pioneras, estas de las que hablaba al principio, ¿no?, que lograron pues, bueno, franquear todos esos obstáculos de la discriminación, etcétera, lo que hoy nos permite beneficiarnos de un punto de vista femenino sobre los conflictos, ¿no?, que van dejando huella en nuestra época. De todas maneras, hay mucha gente que cree que no hay una visión femenina de la guerra, pero según otros sí la hay. Y bueno, si buscamos en estudios psicológicos, que tal vez sean aplicables,
pues encontramos conclusiones como que las mujeres se preocupan más, se interesan más, están más orientadas al servicio y son mejores para percibir el efecto que tiene lo que acontece sobre los otros. Tienen hecha su instalación eléctrica para la empatía. Estos no son rasgos aprendidos, son el resultado de genes y hormonas. Bueno, entonces esto hay varios profesores que sostienen esta teoría. Uno de ellos es Simon Baron Cohen, que es profesor de psicología evolutiva en Cambridge, y describió cómo las niñas recién nacidas muestran más interés en mirar a un ser humano que se enfrenta a su rostro, mientras que los niños recién nacidos prefieren mirar móviles mecánicos. En la contienda, pues en cualquier conflicto, se mira pues con otros ojos, ¿no? A veces precisamente, como decía antes, porque no tienes acceso a determinados lugares. Cuando no puedes entrar en las mezquitas o en las sinagogas, lo que cuentas es lo que sucede en la parte de atrás de estos templos. Es una limitación, pero al mismo tiempo es otra oportunidad, ¿no? Esto, bueno, me lo señalaba mucho respecto a Oriente Medio, una colega colombiana, ¿no? Que me decía que al principio ya intentaba pues, ir donde iban los hombres, etcétera, y sus colegas masculinos, y los hombres locales se molestaban por su presencia y ante ellos las mujeres no hablaban, o sea, se le alejaban. Entonces ella cambió de táctica y entonces, pues bueno, empezó a hacer esto que comento, ¿no? Acercarse por detrás y entonces mezclarse con esas mujeres y esas mujeres ante ella sola, pues sí que realmente se arriesgaban a hablar, se arriesgaban a llorar y bueno, pues se arriesgaban a contarle lo que realmente sí estaba pasando. La misma Katie Addy de la BBC que mencionaba yo antes, pues dice bastante más, en fin, tajantemente, que los hombres solo se interesan en las máquinas de guerra, esos juguetes de su infancia en tamaño natural, mientras que las mujeres preferimos observar y contar cómo la sociedad civil se las apaña para sobrevivir en un contexto bélico o averiguar cómo se llevará a cabo la reconstrucción una vez callen las armas, ¿no? Por cierto que también pues, me decía una argelina, Nadia Mejid, bueno, de un medio panárabe que está basado en Londres, que las mujeres que las mujeres deben estar también cubriendo conflictos que no entran en la categoría, digamos, de guerra propiamente dicha, ¿no? Porque cuando hablamos de conflictos siempre pensamos en armas, ¿no? Pero que hay otros conflictos, otros extremismos, es decir, hay otras formas de violencia, como sabemos, ¿no? Y que especialmente dirigida contra las mujeres, y que en cubrir ese tipo de temas, pues también a las mujeres, o sea, se les da pues probablemente mejor o con una sensibilidad diferente. Hay quienes niegan, como digo, esa mirada diferente. Por ejemplo, bueno, Natasha Walter, que es una gran periodista también británica, que dice que no es absoluto. Y, bueno, yo estoy de acuerdo en que no es absoluto también, pero que está claro que en gran parte y muchísimas veces pues sí que se aporta un particular punto de vista. Porque si el periodismo de guerra ha cambiado, ¿no? Durante la última generación, y está claro que sí ha cambiado, y esto pues nos hemos dado cuenta, pues en fin, todos los que tenemos ya una cierta edad, pues probablemente cada vez más incluye pues, las experiencias de civiles, de refugiados, de gente común afectada por la acción militar, pues realmente no parece, ¿no? Que sea una coincidencia o una casualidad el que este cambio, ¿no? haya ocurrido precisamente en el momento en el que más mujeres que nunca participan en la producción de la información. En este momento, de acuerdo a diversos estudios, el 40% de las noticias es preparado por mujeres, y más de la mitad de ellas, de estas noticias, son presentadas en radio y televisión por mujeres. No quiero tampoco olvidarme de las fotoperiodistas, que es otro sector, ¿no? profesional, porque hasta ahora me refería pues, a lo que nosotros llamamos los plumillas, ¿no? O sea, ¿no? los que escribimos. Pero la participación de fotógrafas y de cámaras ha alcanzado un nivel impensable hasta hace pocos años en la cobertura de conflictos. Y lo más importante, sobre todo entre las fotógrafas, es que son mujeres de todos los rincones del mundo, de algunos donde realmente la palabra igualdad ni siquiera está en el diccionario. Sus nombres, sus trabajos están ya en el podio de los ganadores de premios internacionales. Y creo que realmente, ya digo, hay que rendirles tributo. La violencia contra las mujeres periodistas
según Reporteros Sin Fronteras, está aumentando cada vez más. Asesinatos, detenciones, amenazas, intimidación proliferan, posiblemente a causa de que cada vez más son más numerosas en puestos de riesgo y ocupándose de temas expuestos. Hay, sin duda, desafíos particulares a los que las mujeres, sean informadores o miembros de la sociedad civil, deben enfrentarse cuando se hallan en una zona de conflicto. Y entonces ahora entramos en la segunda pauta o el segundo enunciado de la charla. La violación, por ejemplo, como arma de guerra y el fracaso de la comunidad internacional para detener lo que es realmente ya, o sea, una auténtica plaga. A lo largo de la historia, ¿no?, el cuerpo de las mujeres ha sido empleado como campo de batalla por los hombres, de una forma o de otra. Y una forma de humillar al adversario, de cambiar el equilibrio étnico de una región o de permitir meramente a los soldados emplearlas como prostitutas. Se ha hablado poquísimo en Europa y en Estados Unidos de que, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, los japoneses organizaron perfectos burdeles que repartían tickets, había controles médicos, etcétera, servidos por las mujeres de los ocupados, es decir, jóvenes coreanas, chinas, filipinas, que eran arrancadas de sus familias, trasladadas a kilómetros y kilómetros de sus lugares de origen o incluso cambiadas de país para que no tuvieran ninguna posibilidad de comunicación, y convertidas en esclavas sexuales. O sea, eso es algo que la mayoría de gente no sabemos. Es decir, yo realmente me enteré cuando llegué a Asia y conocí a algunas, lamentablemente, que sufrieron todo esto, viven muy pocas. Muchas nunca se atrevieron a contarlo, ¿no?, por el estigma social que significaba esto. La mayoría murió, pero hay un núcleo que se ha atrevido a reclamar por vía judicial, ¿no?, al gobierno japonés su pasada responsabilidad. Realmente ha tenido prácticamente nulo éxito, no se ha ganado ninguno de esos juicios, aunque sí se ha conseguido que algún primer ministro en algún momento japonés haya pedido disculpas públicas por lo sucedido, ¿no? Pero de eso, ya digo, prácticamente pues nunca se ha contado, o sea, se ha sabido muy poco. En los años 90, eso ya lo tenemos más cercano, en los dos conflictos que más llamaron la atención del mundo, pues el genocidio de Ruanda y la guerra de Bosnia, pues en Ruanda más de 500.000 de mujeres fueron violadas y en Bosnia unas 40.000 mujeres sufrieron abusos sexuales, ¿no? En el año 2000 el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una resolución, la 1325, sobre mujeres, paz y seguridad, ¿no? Bueno, pues sin embargo, desde entonces, o sea, desde el 2000, 64.000 mujeres han padecido violaciones en Sierra Leona, por ejemplo, y abusos, como sabemos, en Darfur, en Somalia, en República Centroafricana, en Uganda y en el Congo. En el Congo no se habla nunca del Congo últimamente, ¿no? Y están sucediendo cosas realmente atroces. A medida que los conflictos se han vuelto más complejos, ¿no?, las pautas de la violencia sexual han ido cambiando también. Entonces, las mujeres ya no solo corren peligro durante los combates propiamente dichos, es igualmente probable que durante las treguas sean víctimas, como digo, de las agresiones de miembros del ejército, de las milicias, de los rebeldes, de bandas de delincuentes, de la policía e incluso de las tropas de Naciones Unidas. O sea que son la gente que ha ido ahí para protegerlas. No conocemos el verdadero número de las víctimas, sabemos que hay muchísimas más de las que se han denunciado, ¿no?, y de que hay muchísimas menos detenciones de las que correspondería. La violación acarrea un estigma, ¿no?, que disuade a las mujeres de acudir a los tribunales y en algunos países además las mujeres son víctimas de brutalidad por partida doble, porque son violadas, es decir, durante el propio delito, o se producen embarazos forzosos, por ejemplo, ¿no?, pero luego a través del sistema judicial pues corren el riesgo de que se les imputen falsos cargos, por ejemplo, de adulterio, ¿no?, y encima sean castigadas. Aun cuando se identifique a los autores, estos con frecuencia quedan impunes, especialmente si trabajan, como digo, en la policía o en el ejército. A veces estos delitos son particularmente espantosos, ¿no?, porque en Kivu, por ejemplo, que es la zona norte de la República Democrática del Congo, se denuncian unos 350 casos de violaciones al mes. Es que es brutal, ¿eh? Las víctimas, además, son sometidas a mutilaciones genitales.
Aún más inquietante es la edad de muchas de las víctimas. En algunas zonas de Haití, el 50% de las mujeres jóvenes han sido violadas o agredidas sexualmente. De las pocas víctimas valientes que acuden a la justicia, 1 de cada 3 es menor de 13 años. Durante un mes particularmente violento en Liberia, la mayoría de las violaciones denunciadas se perpetraron contra niñas menores de 12 años y contra algunas que ni siquiera tenían 5 años. Estos ejemplos que estoy dando proceden de países en los que las Naciones Unidas tienen una presencia a través de operaciones de mantenimiento de la paz. Solo ahora, muy recientemente, se reconoce el uso de la violencia sexual como táctica de guerra, como digo. Las misiones de mantenimiento de la paz, cuyo mandato consiste en proteger civiles, deben ahora incluir la protección de la mujer y de los niños de toda forma de violencia. Es curioso que se tenga que especificar, ¿no?, que tiene que protegerse, se les tiene que proteger. Hay que intensificar lo que se llama tolerancia cero ante la explotación sexual por parte del personal de Naciones Unidas. Y la palabra que se usa es intensificar la tolerancia cero. Se insta a los países que aportan contingentes y fuerzas de policía a que garanticen una rendición de cuentas cabal de los casos de ese tipo de conducta. Hay que entender que muchísimos de estos contingentes que, como digo, pues componen las fuerzas de Naciones Unidas, proceden de países donde habitualmente se vulneran los derechos humanos. Este avance es satisfactorio, pero todavía quedan muchísimos problemas por resolver. El secretario general de Naciones Unidas, en noviembre del 2008, se hace nada, dijo luchar contra la impunidad, combatir las actitudes y comportamientos que condonan, toleran, disculpan o pasan por alto la violencia contra la mujer. O sea, es intolerable. Los Estados deben cumplir sus compromisos de prevenir la violencia, enjuiciar a los autores y ofrecer reparación a las víctimas. Y cada uno de nosotros debe transmitir este mensaje en nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo y en nuestras comunidades a fin de que cesen de una vez los actos de violencia contra la mujer. Precisamente por esta razón que digo, ¿no?, que en la mayoría de los países que mandan tropas, esas situaciones se producen en total impunidad en sus propios países. El subsecretario general de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU dijo que la cuestión de la violencia sexual es uno de los peores retos en la protección global debido a su escala, su prevalencia y su profundo impacto. En el 2007, Ban Ki-moon sostuvo que en ninguna otra área nuestro fracaso para defender a los civiles es más evidente. El 19 de junio del 2008, el Consejo de Seguridad aprobó una nueva resolución, la 1820, que cuenta ya con una, que no solo ya es una declaración de intenciones, ¿no?, sino que hay una agenda más precisa de acciones y una campaña que se llama Stop Rape Now, ¿no?, o sea, detengamos las violaciones ahora, que esperan, pues bueno, aumentar la sensibilización. Como decía antes, en el Congo, ¿no?, se estima, ya digo, que en el conflicto del Congo 40 mujeres son violadas cada día. Cabe señalar entonces un contrasentido, el limitado mandato que el Consejo de Seguridad ha dado a las fuerzas de paz, que, como decía antes, en el caso del Congo no especifica que deben frenar cualquier ataque contra civiles, y como no lo especifica, pues no intervienen. ¿Qué pasa? Que de esto no se cuenta nada, del Congo no se habla nunca. ¿Por qué? Porque hay enormes intereses de las grandes potencias en los recursos naturales del país que están en las raíces del conflicto. Y evidentemente esto hace que no se hable de eso. Ese es otro debate que podría ser motivo de otra charla, que es de lo que se ocupa o no se ocupa el periodismo de hoy, ¿no? El cómo se seleccionan las noticias y en función de qué. En el consultorio de la Asociación Primo Levi de París, que se ocupa específicamente de refugiados víctimas de tortura, pues se ocupan, obviamente, de mujeres que han sido violadas, ¿no? Y, por ejemplo, una muchacha haitiana, una vez que estuve haciendo allí pues, no estaba rodando, pero estaba en una visita, pues contaba, ¿no?, que fue violada en la cárcel de Haití, que abandonó al bebé que nació fruto de ese ataque, que logró escapar a Francia, que luego pues, más o menos recompuso su vida, pero que tuvo otro hijo y que sentía impulsos infanticidas, aunque ese niño, claro, no tenía nada que ver con su pasado, ¿no?
Hay historias estremecedoras, o sea, una tras otra, y entonces los psicólogos allí te contaban eso, ¿no? Que incluso años después el sufrimiento no desaparece. Uno de los psicólogos, que se llama Bogino, decía que se manifiesta por una destrucción profunda del individuo, un sentimiento de vergüenza y humillación, tanto más intenso si el crimen ha sido perpetrado ante testigos, ¿no? La familia, los vecinos, etc. Las muchachas violadas siendo vírgenes, ya nadie puede quererlas, no pueden concebir una relación normal con un hombre, etc., ¿no? El horror engendra totalmente el absurdo porque esas mujeres se sienten culpables, no víctimas, no ven que lo inhumano está en sus torturadores, se preguntan por qué han sobrevivido cuando otras han muerto, se piensa que se les ha perdonado la vida porque se dejaron violar, o sea, es decir, son unos cuadros absolutamente espeluznantes, ¿no? En ese tipo de lugares también me gustaría hacer un pequeño inciso que entra en este debate periodístico que he esbozado hace un momento, y es el dilema que se le presenta al periodista cuando estás ante este tipo de víctimas. Porque es cierto que te dicen los psicólogos que hablar es bueno, ¿no? Porque dice, para esas mujeres el silencio es de plomo, pero la palabra es de oro, ¿no? Porque les permite, les da derecho a designar a los culpables y librarse del sentimiento de culpabilidad y de oprobio. Pero entonces realmente tú como periodista tienes que preguntarte si es bueno que hablen al psicólogo, pero que a lo mejor no es bueno que hablen al periodista, ¿no? O sea, que antes de tratar de que hablen contigo, hay que estar muy segura y hablar con los profesionales, etcétera, de que no estás causando más daño que bien, ¿no? O sea, que tratando de ayudar, pues a lo mejor lo que estás es creando, o sea, un daño adicional. Otro punto esencial a considerar es la necesidad de eliminar los obstáculos que impiden que las mujeres sean parte de los procesos de toma de decisiones. Las pequeñas guerras que se libran en la actualidad pues no son menos devastadoras que las grandes guerras del pasado con sus frentes, etc. Las armas pequeñas pues son igual de letales, ¿no? Que los tanques y todo eso. Los conflictos actuales provocan muchas víctimas ajenas al conflicto y golpean con mayor dureza a los más vulnerables, ¿no? Los civiles se han convertido en blanco principal y las mujeres deben soportar pues la carga más pesada de la guerra. Entonces, ellas saben muy bien el precio que se paga por los conflictos y ahora realmente desde Naciones Unidas se dice que hay que esforzarse más por reclutar mujeres en las misiones de paz y en la sede neoyorquina y en varias de las operaciones que se están haciendo, pues así se está llevando a cabo y se está intentando una mayor conciencia de los temas de género. Eso pues, significa eliminar las barreras, como digo, que impiden que las mujeres se involucren, ¿no? De manera efectiva en estos procesos de decisión y bueno, pues en todo lo que tiene que ver también con la reconstrucción, etc. A la hora de abordar ya, porque voy, para no alargarme mucho más y entrar en el coloquio y el debate, que creo que es lo importante, porque ahí es donde pues, ustedes van a poder preguntar lo que realmente les interesa saber. El tercer punto, que es la ruptura de los mitos en tiempo de conflicto, pues hay que señalar lo evidente, es decir, que la mujer, por ejemplo, emergió en nuevas actividades a la hora de enfrentarse a trágicas crisis sociales. Las dos guerras mundiales es el ejemplo claro, las revoluciones rusa, las mexicana, es decir, trastocaron, ¿no? A veces para siempre, ¿no? Pero en general, solo hasta cierto punto, la exclusión de las mujeres, tanto de la comunidad política como de los cuerpos profesionales armados, ¿no? En Occidente, bueno, fueron enroladas como combatientes excepcionalmente, pero sí participaron de manera continua en las dos guerras mundiales, pues como enfermeras, en puestos de comunicación, en cargos administrativos, como espías y en las fábricas, ¿no? Entonces salieron a ocupar pues, esos puestos que eran masculinos. En Occidente, pues eso permitió que se siguiera avanzando y aunque se frenó mucho cuando terminó la guerra, pues ya no se pudo contener, ¿no? Pero sin embargo en otros países ha ocurrido algo parecido, pero sí se ha ido hacia atrás. El fenómeno se repitió, pero desde luego no, ya digo, en la misma medida en sociedades más alejadas del modelo occidental. Por ejemplo, Pakistán. En Pakistán es muy curioso porque la lucha de las mujeres musulmanas empezó antes de la partición, de que Pakistán e India se dividieran, y las mujeres jugaron un papel muy activo, ¿no? Participaban en lo que ellos llaman las jalsas, que son las reuniones con los hombres, dirigían radios. Las fuerzas conservadoras no estaban de acuerdo, pero los líderes, ¿no? de la Liga Musulmana necesitaban ese apoyo femenino, aprobaron la participación
y la lucha por intereses femeninos propios, o sea, es decir, de su propia liberación como mujeres, pasó a un segundo plano, engullidos por el interés musulmán general, ¿no? Y lucharon por la independencia, en un papel, ya digo, extraordinariamente activo. Pero después de la euforia inicial y una vez conseguida la independencia, reaparecieron las jerarquías de género y lo que se pretendió es que esas activistas volvieran a casa sin hacer ruido, ¿no? Y que se quedaran ahí. Bueno, se formaron muchas organizaciones de mujeres en aquel momento de la lucha por la independencia y algunas continúan, pero realmente, bueno, pues con un trabajo muy difícil en el que claramente se juegan la vida, ¿no? Posteriormente, la violencia contra las mujeres en Pakistán, pues como todos saben, está permitida. Todos sabemos y conocemos los famosos delitos de honor. Nadie se atreve contra lo que se supone o que se vende como regla o tradición islámica. O sea que los grupos de activistas, que digo, pues tienen grandes dificultades para trabajar, les falta realmente la capacidad de poder movilizar pues, a las mujeres en el mundo rural, en los suburbios, etc., ¿no? Todos recordarán, supongo, el caso de esa chica Mukhtar Mai, que fue violada en una violación, o sea, múltiple, de un clan, pues, en fin, enemigo del suyo, etcétera, como castigo, etcétera, y que se atrevió a denunciarlo, y bueno, realmente, pues ella ha sido la única, ha sido un ejemplo, pero después se la ha hostigado muchísimo, se detuvo a los culpables porque tuvo repercusión internacional, pero después también se les ha soltado, ¿no? El estamento masculino dominante teme que varíen, ¿no?, la jerarquía de poder y que se refuercen, pues bueno, las creencias y costumbres, bueno, pues más liberales y que vayan en detrimento pues de las patriarcales que son, pues evidentemente, las que les dan fuerza y poder, ¿no? Bueno, podemos, ya digo, yo creo que quizá, como llevamos ya casi 45 minutos, pero bueno, por hacer un paso rápido, por ejemplo, en Egipto, un psiquiatra que es muy conocido, Nawal el-Saadawi, dice que la situación femenina en este momento va de la angustia a la depresión, ¿no?, porque es la voz o la forma de expresar el rechazo a la ley de los padres, hermanos, maridos que controlan sus vidas, ¿no?, y contra la resignación de sus madres por no haber luchado, o sea, y por la hipocresía pequeño burguesa, ¿no?, que acepta que se siga manteniendo el modelo. Entonces, este psiquiatra lo que dice es que lo que hay que trabajar y tratar de ayudarlas es de que esa angustia, bueno, y esa depresión se conviertan en combate, es decir, que dejen de ser angustia y represión y que pasen a poder, pues, luchar, o sea, contra esos modelos. En Sudáfrica ocurrió lo mismo, la mujer abandonó su papel tradicional para pelear contra el apartheid, ¿no? Entonces, bueno, la segregación entre blancos y negros, como todos sabéis, ¿no?, cuando era el sector más oprimido, ¿no?, peleó, pero pelea todavía por la institucionalización del cambio, ¿no? Es muy importante, o sea, la unión de las mujeres en acción, porque así se llama, ¿no? Pero, sin embargo, bueno, pues cualitativa y cuantitativamente todavía en Sudáfrica es minoritaria y para nada, o sea, vamos, está implantada, y Sudáfrica sigue siendo tremendamente sexista, pese a que, ya digo, en el apartheid jugaron un papel importantísimo. En México, por ejemplo, los grupos feministas te cuentan que les cuesta mucho pasar de la lucha por los derechos humanos a la lucha por los derechos ciudadanos, ¿no? Y que lo que hablaba de Lidia Cacho antes, ¿no? O sea, que tienen que jugar en los dos frentes y que se enfrentan a un Estado nacionalista que usa prácticas corporativistas y clientelistas para contener los movimientos sociales y, por supuesto, entre ellas el movimiento feminista, ¿no? En Argentina, por ejemplo, pues podemos señalar algo que es curioso, que probablemente pues, algunos os habréis dado cuenta e incluso habréis reflexionado, pero que posiblemente a lo mejor otros no, ¿no? Cómo en una situación límite de la dictadura militar, ¿qué fue lo que la socavó? El llanto de las madres de Plaza de Mayo, que vestían un atuendo tan femenino como un pañuelo blanco en la cabeza. Fue la fuerza de aquellas mujeres a quienes, bueno, pues la dictadura militar había arrebatado a sus hijos, la que abrió espacios de libertad y las que abrió brecha contra esos dictadores. Pero también cabe reflexionar sobre otro hecho, y es que la figura de la madre se explica a la luz de una cultura patriarcal. O sea, que el macho reconoce a la mujer madre. Pero las argentinas
salieron de casa, ¿no? Y el dominador pues, terminó siendo increpado en su poder, ¿no? Por las madres en duelo y acabó siendo derribado. Los jóvenes peronistas cantaban una canción que decía: mujeres son las nuestras, las demás están de muestra. Bueno, pero el pasado pasa y la verdad que las cosas han cambiado. La renovación generacional pues, se detecta ahora en Argentina en casi, bueno, pues en todos los fenómenos sociales, etcétera. Y estas, bueno, pues esas muchachas, o sea, las nuestras, ¿no? De las canciones peronistas, pues realmente son las ciudadanas de hoy. Y, sinceramente, pues sí, ha habido, ya digo, un avance. Pero el caso, por ejemplo, de Cristina Kirchner, la actual presidenta, es uno de los primeros casos, por supuesto con Bachelet en Chile, de mujeres que están en la política y que alcanzan puestos de responsabilidad no por ser la mujer de, porque en general, si analizamos la mayoría de mujeres, en Asia, por ejemplo, todas, y en América, pues hasta cierto punto también, y pues son mujeres que han llegado a ser presidentas o a ser primeras ministras, pero que siempre son la mujer de un antiguo presidente, la hija de un antiguo presidente, es decir, que es el apellido, o sea, lo que cuenta, ¿no? Antes de dejar Hispanoamérica, ya digo, creo que hay que resaltar el caso de Bachelet, porque Bachelet significa que ella llegó por valor propio, ya digo, no es la mujer de nadie, y que además procede de la lucha directa contra la dictadura, o sea, porque ella fue encarcelada. En Rusia, en la Unión Soviética, y su eficaz propaganda, ¿no? Que decía lo de que el comunismo liberaba a la mujer mientras que el capitalismo la esclavizaba. Bueno, pues sí que es verdad que fue utilizada como un activo en la revolución bolchevique. Es cierto que en el 17 el gobierno soviético fue el primero en la historia que incluyó la emancipación femenina en la Constitución, ¿no? Que en el mundo nuevo que iba a construir la mujer participaría totalmente en el proceso productivo, recibiría igual paga, igual trabajo, etcétera, ¿no? Y se suponía que una vez abolido el capitalismo, pues que la actitud de los hombres hacia las mujeres en la Unión Soviética iba a cambiar milagrosamente, ¿no? Bueno, pues de acuerdo a los psicólogos marxistas, no hay diferencia, dicen, entre los sexos y, por tanto, pues todo parecía que iba a estar muy bien, ¿no? Que en las comunas se iban a reemplazar aquellos núcleos familiares opresivos, que la mujer iba a ser liberada de la carga de las tareas domésticas, que alcanzaría la dirección en el plano de igualdad, etcétera, ¿no? Bueno, pues una estudiosa francesa, Duplessis Gray, que en una conferencia en París en los 90, ya dijo que ese sueño de igualdad estaba tan vacío como las estanterías de las tiendas en tiempos soviéticos. Que realmente la traición del sueño soviético fue para las mujeres más trágico que para nadie, porque realmente volvieron a avanzar en la revolución, o sea, en el conflicto, pero después se estancaron. Cuando llegué a la Rusia de Yeltsin, incluso me encontré con el pánico ante la desintegración de la familia y la caída de la natalidad, y se empezó a hablar de la mujer como creadora de hogar y a culpar a la masculinización de la mujer, se decía, de todos los males sociales, desde los divorcios, al abandono de niños, a la delincuencia, a las drogas y hasta la extrema mortalidad. En China ocurre otro muy parecido, es decir, Mao dijo lo de que la mujer es la mitad del cielo, y bueno, hay que señalar que con todo su horror, pues es verdad que la revolución cultural representó un aumento de la libertad femenina, otra vez situación de crisis y del papel político de la mujer, porque se las necesitaba, ¿no? Por la dinámica movilizadora, etcétera, y las mujeres pues integraban también el vocablo común ese de las masas, ¿no? Entró, bueno, pues directamente en la lucha, pero después volvió otra vez al papel tradicional. Y de hecho, en el Politburó, pues bueno, solo hay 3 mujeres, ¿no? O sea, que sean miembros de pleno derecho del Politburó, y 2 miembros sustitutas. Y las 3 de pleno derecho deben sus puestos a sus maridos, porque una es la esposa de Mao, la otra fue la del que fue designado como sucesor de Mao, y la otra la esposa de Chuen Lai, bueno, pues que fue nombrada por Deng Xiaoping, pues un poco como gratitud a Chuen Lai, ¿no? Nunca ninguna mujer ha llegado realmente al verdadero círculo del poder en China.
y lo que es evidente también que sigue existiendo el feticidio femenino, es decir, que se abortan fetos femeninos, que las niñas son abandonadas y que aunque en la China del desarrollo y la China de la modernización, en la costa, etcétera, la mujer se está integrando evidentemente en el proceso económico, en la realidad social, pues evidentemente sigue siendo pues marginada y en su papel pues prácticamente de siempre, o sea que ha vuelto también a retroceder. Por último, en Japón, pues un poco lo mismo, ¿no? O sea, en Japón la mujer japonesa pues no está para nada, aunque también ha entrado en el proceso económico y hay unas bolsas, ¿no? de mujeres independientes, etcétera, es lo menos. Y recordemos todo el lío este que se está montando con la sucesión, o sea que han hecho fabricar ese principito al hermano del heredero, todo para impedir que la pobre Aiko se siente en el trono del crisantemo, ¿no? Así que realmente, digo, en el contexto político y social de la lucha femenina por romper los mitos y los moldes, es importantísimo a la hora de marcar estrategias, pues tener en cuenta el contexto político y social, ¿no? Yo, si tengo que recapitular un poco lo que he visto y oído en estos 30 años que llevo dando vueltas por el mundo, pues llego a la conclusión obvia de que efectivamente hay que tener en cuenta las especificidades de cada lugar, ¿no? Pero que las experiencias de otras y los apoyos internacionales son absolutamente vitales, ¿eh? Que los éxitos en un área no significan para nada que el proceso está completo y que hay que estar revisando, escrutinizando y consolidando lo conseguido continuamente. En el caso de Mukhtar Mai, esta chica pakistaní violada que he mencionado antes, ella me dijo que siempre pensó que no tenía ninguna opción, que bueno, después vio que sí, que decidió aprovecharla, pero que nunca hubiera podido hacer lo que hizo sin la ayuda de muchas y de muchos que la apoyaron desde fuera, ¿eh? O sea que eso no debemos tampoco, creo, olvidarlo nunca. Que solo con las mujeres, contando con las mujeres, se puede informar pues, con rigor y con amplitud. Se pueden defender derechos, se puede mejorar el nivel de vida, se pueden cambiar las mentalidades, que la expresión liberación de la mujer fue adoptada en los 60, con cierta intención, obviamente, ¿no? Porque se aplicaban a sí mismas una palabra del momento, ¿no? Un vocablo que se utilizaba en aquel momento, insisto, los 60, para referirse a pueblos heroicos que luchaban contra la agresión imperial. Por tanto, la metáfora aún sigue vigente, la lucha también. Y, bueno, pues para terminar, simplemente decir que el avance de las mujeres, pues dice la historia, ¿no? Que refuerza la democracia, y la sabiduría popular lo que dice es que el látigo contra las mujeres es el látigo contra los pueblos. Vale, porque estamos aquí un poco pasados, me parece. No, bueno, más o menos, 40 y 50. Muchísimas gracias, Rosa María. Yo sabía que nos ibas a deleitar con este paseo por el mundo desde una visión feminista, como no podía ser de otra manera en un seminario como este. Has dicho, yo me he puesto a parafrasear, a escribir frases para luego parafrasearte, pero la verdad es que nada más que me queda decir que la palabra es de oro y el silencio es de plomo. Y la palabra representa la visibilización y el silencio la invisibilización. Y por eso es tan importante que mujeres como tú nos vengan a contar su recorrido por el mundo y lo que han visto, cómo lo han analizado y cómo se interpreta. Vivimos en un mundo patriarcal desde cualquier punto del planeta que nos pongamos y es una cuestión de matices o de grados el que la igualdad sea mayor o menor, pero realmente estamos todas las mujeres en un mundo patriarcal y por eso estamos luchando por cambiarlo, por un mundo más justo, más democrático y donde estemos representados hombres y mujeres pues desde una situación de equilibrio, de orden, de respeto y de compartir lo que tenemos, el tiempo y el espacio. Yo creo que es el momento de, si queréis, hacerle alguna pregunta. Yo no sé si hay un micrófono de mano y si no, pues levantamos la voz. ¿Alguien quiere preguntarle algo a Rosa María Calaf? No. Vemos fatal desde aquí. Es que se ve regular. ¿No? Porque ahora hay más luz, pero de todas maneras... Quería preguntarte que... Aquí atrás. No te vemos. Da igual, atrás de todo. Atrás. Pero no importa. Vale. ¿Qué dificultades te ha dado en tu trabajo de corresponsal, tanto en zona de guerra como simplemente en otros países, por el hecho de ser mujer? ¿Si te ha dado alguna problemática? Bueno, realmente yo siempre digo... ¿Estás, no? ¿Sí? Sí.
Siempre digo que pues es más difícil, pero es más difícil como en todas las profesiones, porque realmente, ya digo, tienes que estar demostrando continuamente que eres capaz y después pues no cometer fallos, estar pues, en fin, muy disponible, etc. Pero aparte de eso, pues yo creo que en el 90% de los casos de todo lo que yo he querido hacer, que creía que había que hacer, pues lo he podido hacer, o sea, con más o menos dificultad, con mayor o menor esfuerzo, pero he conseguido hacerlo lo que quería, un poco aprovechando todos esos resortes de los que he hablado más y muy fugazmente, ¿no? pero bueno, intentando pues buscar los resquicios cuando te lo impedían. También es verdad, pues eso, que hay un 10% de ocasiones en las que no he podido llegar donde quería llegar, pues porque no me han dejado. Ejemplos, pues por ejemplo, cuando la campaña de Afganistán estaba en Pakistán, y entonces antes de la caída de los talibán pues hubo 2 viajes que los talibán organizaron para la prensa que estábamos en Pakistán, pues a los que nunca pudo ir ninguna mujer. O sea, es decir que curiosamente en los equipos de las principales televisiones del mundo que estábamos en Islamabad en aquel momento, las jefes de equipo éramos todas mujeres. O sea, la BBC, los alemanes, nosotros, los italianos, la CNN, o sea, éramos mujeres. Y sin embargo tuvimos que enviar y tuvieron que ir hombres, o sea, que eran nuestros segundos o nuestros terceros, o en el caso nuestro traductor, porque en ese momento no había ningún otro equipo eso, porque no podíamos entrar. O sea, entonces, bueno, pues es evidente que no es lo mismo ver las cosas con tus propios ojos que te lo tenga que contar pues alguien, porque precisamente tu misión consiste en ir en primera persona. O sea, que sí que hay pues algunas veces que ha sido pues que no te han podido, no has podido estar. Pero entonces, como decía antes, sin embargo, tenías la ventaja de poder estar en relación, pues ya digo, con las mujeres en las zonas tribales, en zonas donde, por ejemplo, los hombres, nuestros colegas corresponsales masculinos, pues no podían entrar. Así que, bueno, pues a veces una vez iba una por uno y otras por otro, ¿no? Pero que en general, ya te digo, o sea, siempre al final, pues tampoco me ha perjudicado, creo. Doña Rosa María, magnífica en principio, y en segundo una pregunta. ¿Conoció usted a Oriana Falaschi? Como siempre, perdón. Magnífica, como siempre. Que si conoció usted a Oriana Falaschi, la periodista. Sí. No, es que no he oído el segundo. Sí, a ver, tuve el gran, vamos, ya digo, honor y placer, porque la conocí primero trabajando, porque coincidimos, sinceramente ahora no recuerdo, porque hace muchos años, y bueno, ya todavía no era tampoco tan conocida, pero después le hice una entrevista cuando ya estaba enferma. Vino a Italia a ver a su familia, que vive cerca de la Toscana, cerca de Florencia, y bueno, pues le hice una entrevista para una revista, o sea, no para televisión, también la rodamos, hice una pequeña piececita para televisión, pero la entrevista, que francamente fue pues estupenda, fue la de la revista, que era pues mucho más larga, y era una persona que yo creo que al final, pues en esa época, cuando ya le hice la entrevista, había cambiado y se había radicalizado mucho. Entonces creo que, habiendo sido, ya digo, una gran periodista y una gran rompedora, y bueno, pues que empezó, en fin, antes era un poco mayor que yo y entonces empezó antes, o sea, con lo cual pues era más difícil, y había hecho cosas fantásticas. Al final, ya digo, creo que se radicalizó mucho, por temas personales, ¿no? de llegar ya a una especie como de odio absoluto, pues con determinados sectores contra los que ninguno de nosotros seguramente aquí estamos de acuerdo, pero que no hay que llegar. Y entonces hizo una especie de texto, carta, cuando el 11 de septiembre, precisamente, pues poco después, que era extremadamente virulento, ¿no? O sea, entonces, pues creo que una reportera, es decir, otra cosa es un periodista de opinión. Periodista de opinión, por lo menos, puede, por supuesto, pues todo el mundo sabe lo que está, pues, acercándose o teniendo acceso a la opinión de ese periodista. Pero un reportero no debe hacer eso, ¿no? Y me pareció que se había radicalizado mucho, pero yo supongo que tenía que ver también con el tema de que estaba, ya digo, pues muy enferma. Y bueno, pues que eso la había esto. Pero hasta ahí su trayectoria, vamos, era la envidia, sinceramente, ¿no? Porque ahí hizo cosas magníficas. Yo quería preguntarle cuántos idiomas habla.
Uy, ya me gustaría hablar. No, la verdad que hablo, pues bueno, francés, inglés, italiano, porque he vivido en Italia, y poco de portugués, porque en fin, te mueves siempre pues, en la zona de Latinoamérica y todo eso. Y ruso, pero el ruso realmente solo puedo sobrevivir, es decir, me pueden tirar en Rusia y no me muero de hambre y puedo llegar a donde quiero, pero no podría trabajar en ruso, o sea que no me siento segura en absoluto, ¿no?, para trabajar en ruso. Y el tema del idioma es muy importante, porque, claro, te gustaría hablar todo, ¿no? Porque el encontrar buenos traductores es extremadamente difícil, porque no consiste solo en que tú encuentres una persona que hable perfectamente pues, tu idioma, o inglés, o francés, o italiano, o lo que sea que tú hables, y el idioma del lugar. Puede ser, a lo mejor, pues, un excelente, ya digo, traductor que es capaz de traducir con cantidad en fin, de palabras, etc. Pero el periodista necesita, además, que el traductor interprete lo que tú estás buscando. Y cuando tú estás hablando con alguien como periodista, te importa lo que dice, pero te importa mucho lo que no dice también, ¿no? Entonces son importantes los silencios, son importantes los tonos, son importantes esas cosas que se dicen fuera de las preguntas, es decir, gente que está hablando alrededor, o sea, es decir, tener que poner la oreja siempre, ¿no? Y entonces estar en esa sintonía con tu traductor es extremadamente difícil. Bueno, pues yo lo he conseguido algunas veces, pero no siempre. Luego ahora hay otro problema añadido, y es que japoneses y norteamericanos en un determinado momento, hace unos años, empezaron a pagar por la información. Eso es terrible porque significa que, es decir, al traductor evidentemente claro que hay que pagarle, pero no a las fuentes, porque entonces ¿qué pasa? Que nunca sabes ahora si lo que te están contando es lo que es la verdad o te están contando eso porque pagas, ¿no? Y se lo cuentan al que paga más. Entonces se crea una perversión a la hora de trabajar con la rapidez, además, con la que se trabaja ahora. O sea que pues tienes muchísimo menos tiempo para confirmar, para comprobar, etc. Y todo esto, evidentemente, va en detrimento de la reflexión, del análisis y del rigor, o sea que es la absoluta necesidad en cualquier trabajo de información. Y hay múltiples anécdotas. En la campaña de Afganistán, pues pasó, por ejemplo, que estábamos esperando todos en Pakistán, pues si empezaba o no empezaba la operación americana en territorio afgano, etcétera, y de pronto pues la televisión francesa, una de las cadenas, sacó una entrevista con una familia, supuestamente los primeros heridos en territorio afgano que habían traído a Pakistán a un hospital, y luego resultó que era una pobre familia pakistaní que había tenido un accidente de coche. Bueno, entonces, claro, ahí realmente el periodista francés, pues claro, cayó en que podía pasarle a cualquiera, pues un poco en la trampa de que el traductor le llevó con una fuente pues a ese lugar. Y bueno, pues ahí no sabemos si el traductor lo sabía, si la fuente, por supuesto, sabía que no era eso, pero bueno, pues por eso cobraron para contar eso y bueno, pues entonces estás muy a merced de ese tipo de cosas. Y la idea de no hablar los idiomas te da una extraordinaria inseguridad porque nunca sabes con certeza que tienes todos los elementos, ¿no? Y luego hay otro componente más, que cuando estás en situaciones muy límite, en gente, sobre todo en situaciones de tragedia, es una falta de respeto no poderte dirigir a las personas en su propio idioma, ¿no? O sea, tener que estar utilizando a otra persona intermediaria. Entonces es un gran problema, pero claro, pues lamentablemente no puedes hablarlo todo. Sí, al hablar del conflicto silenciado del Congo, has apuntado que hay un debate que no podemos entrar, qué cuenta el periodismo y por qué no cuenta determinados asuntos por esos intereses. Por otro lado, has dicho que has tenido dificultades para acceder a los lugares conflictivos y que lo has conseguido en un 90% de los casos. Pero una vez que has tenido la información en televisión española, has tenido, y ahora que estás prejubilada supongo que no tendrás problema en contarlo si hay, ¿has tenido algún problema de control de esa información, de censura y de tijeras, sí, y de decirte, mira, esto no lo cuentes? Y sobre todo si ha sido en relación con las mujeres, me interesa en general, pero sí, ha sido en relación a ver, nunca realmente se me ha dicho esto cuéntalo o así o no lo cuentes, o sea, directamente, sinceramente, nunca. Lo que sí ocurre
es que hay un control indirecto que es en la selección de las noticias. Porque, claro, ¿por qué no se habla del Congo? Es decir, tú propones ahora decir, bueno, pues voy a hacer un reportaje en el Congo y te dicen, ¿para qué en el Congo? O sea, quiero decir, porque nadie habla del Congo. Y bueno, pues precisamente por eso. Pero estamos en esa línea de hacer un periodismo de titulares, un periodismo de que las agencias ponen pues tal tema y entonces todo el mundo habla de ese tema. Dices, bueno, pero ese tema a lo mejor, primero, no es el único y a lo mejor ni siquiera es el más importante, ¿no? Entonces, en ese sentido sí, porque tú estás en una zona y de pronto propones, bueno, pues el tema que sea, ¿no? Y entonces te dicen, no, pues que van, eso no va a entrar, ¿no? Bueno, pues en ese momento, a lo mejor ni siquiera hay, ya digo, una intención aviesa, elaborada, de que no vamos a hablar de esto porque no conviene, sino simplemente porque, como nadie habla de eso, ¿por qué vamos a hablar nosotros de eso, ¿no? Entonces, en esa selección, pues hay evidentemente ya un control y una censura. ¿Qué pasa? Que muchísimas veces, ya digo, que me parece todavía más terrible, es incluso inconsciente, o sea, que ni siquiera es buscado. O sea, es porque no hay cada vez menos, bueno, no hay, o sea, sí, por supuesto que, pero, o sea, no se puede generalizar, pero cada vez más no hay un conocimiento global, no hay un interés porque haya una información bien dada, bien hecha, o sea, es decir, no, se busca el impacto, se busca el que salga por ahí. Por ejemplo, el tema de Tailandia de ahora, o sea, bueno, ¿qué está pasando? Que se da solo esas imágenes de 4 que están ahí pegándose, unos tal, los coches pero no se explica que realmente qué es lo que está pasando en Tailandia, porque eso es un foco concreto de un grupo concreto. O sea, los violentos son muy pocos. La mayoría de los tailandeses, en la mayoría del país no pasa nada, en la mayoría del Bangkok no pasa nada, o sea que si estás en el barrio de al lado no te enteras de que está sucediendo todo eso, y lo que sí hay es un extraordinario descontento de la gente que está harta de los violentos de los dos lados. Es decir, que hay un grupo que hace 1 año y medio quería echar al primer ministro que estaba porque era pro al antiguo Chinawat, etcétera, y que era una oposición tal, y entonces ocuparon la calle y ocuparon la sede del primer ministro, el aeropuerto, todo eso que seguramente todos recordaréis, y entonces al final echan al primer ministro. Entonces ponen a este otro, entonces ahora los otros no quieren. A ver, todo esto no hay que dirimirlo en la calle, o sea, en todo caso habrá que hacer elecciones, o sea, porque cada vez hay una tendencia mayor a simplemente hacer ruido. ¿Pero por qué? Porque los medios lo único que hacen es hacerse eco de ese ruido, pero no explicar qué más hay detrás de todo eso, ¿no? Y eso es una responsabilidad extraordinariamente grave porque se pasa por encima de los temas sin realmente explicarlos. ¿Eso es censura? No es censura, es control. No es control, es mala información. O sea, es desinformación. O sea, pero es porque da igual. Dicen, no, pues mire, no da igual, ¿no? En la cumbre de Londres fue exactamente lo mismo. Se dio la imagen esa repetida 50.000 veces del tipo ese que rompía el cristal del banco. Eran 12 personas las que estaban haciendo todo ese jaleo. Y eso lo que está es dañando tremendamente a los grupos de protesta serios, que sí los hay, y que tienen todo el derecho a manifestarse, o sea, pero que se quedan opacados, nadie habla de realmente cuáles son esas reivindicaciones y todo queda en ese señor que rompe el cristal, ¿no? Y en Tailandia es exactamente lo mismo. Tailandia necesita claramente un apoyo internacional para que se pueda mantener la democracia. Es un país democrático con defectos y carencias, etcétera, pero un país que tenía un nivel de desarrollo, y entonces su gente, ya digo, los tailandeses, lo que están es hasta las narices de que les estén fastidiando, o sea, toda su vida diaria, el progreso que habían hecho, los avances económicos, etcétera, con estas peleas políticas entre dos grupos, o sea, que actúan de esa manera. Es cierto que el país está dividido, pero bueno, habrá que entonces buscar una solución para esa división y bueno, y ver, o sea, pero no en la calle quemando coches, ¿no? O sea, quiero decir, y eso, el que la televisión internacional lo único que transmita sea eso, no ayuda para nada, ¿no? Porque lo que hace es hacer un círculo. Luego, además, ¿qué pasa? Que se hace ese famoso aviso de no vayan a Tailandia, o sea, la gente. Bueno, oiga, ¿por qué? ¿Alguien dijo que no se fuera a París cuando hubo los jaleos de los suburbios hace un par de años?
Pues no, porque eso es en los suburbios, o sea, quiero decir, y entonces, ¿qué estás haciendo? Dañando aún más la economía del país que está realmente basada en el turismo. Lo que hay es que advertir cómo es la situación, pero no decir, porque entonces, ¿qué rasero es este? O sea, a Francia podemos ir, pero a Tailandia no. O sea, cuando hay el atentado de Estados Unidos el 11 de septiembre, el de Londres, el de Madrid, nadie dice, no vayan a Estados Unidos, o sea, no se vaya a Inglaterra, o sea, no se vaya a España, pero en cambio hay un atentado en Bali y se dice, no se vaya a Bali, cuando esas economías son mucho más dependientes, o sea, de que llegue la gente, o sea, que las nuestras, ¿no? de que se venga. Entonces esos dobles raseros, pues en el fondo son controles y censuras, ¿no? O sea, que ya digo, no, o sea, antes la censura era política, ¿no? Y era ideológica, pero ahora no, ahora es económica o es simplemente, pues, producto, ya digo, de la indiferencia, o sea, y del querer buscar el impacto que a lo que va es a conseguir audiencia, a lo que va es no a conseguir una sociedad informada, sino una sociedad que esté pegada ahí viendo cosas que no sabe lo que son. Y además esa es peligrosísima, esa deriva que se ha producido de hacerle creer al ciudadano que ver una cosa en directo ya está, es entenderla. Pero es que lo hemos visto. Bueno, ¿y qué? O sea, pero tú has visto un trocito así, pero no sabes lo que está pasando en todo alrededor, el contexto, etcétera, ¿no? Entonces todo eso es tener una sociedad mal informada, ¿no? Y en definitiva buscar pues lo que se ha estado buscando últimamente, que es una sociedad de consumidores, pero no una sociedad de ciudadanos. O sea, que tengan una opinión y que puedan reclamar derechos y que puedan, que se quieran cambiar el coche todos los años, simplemente, ¿no? Hola, buenas tardes. Rosa María, quería preguntarte si alguna vez has tenido que plantearte o lo has pensado, o a lo mejor a posteriori, si has tenido perspectiva de género a la hora de contar un conflicto. Es decir, si lo has contado con una mirada de mujer o has tenido que contarlo, quitarle esa mirada o darle prioridades a otras cosas para que no tengas que estar explicándote constantemente. Es decir, si cuando mirabas un conflicto, ¿no? Esas cosas que supuestamente a las mujeres no... La verdad, ese es un tema que efectivamente es muy interesante porque además lo hemos discutido muchas veces entre colegas, ¿eh? Yo creo que tú llegas y te planteas la información pues lo mejor que eres capaz y sabes y puedes, ¿no? Y buscándole el mayor rigor y no estás pensando, no lo voy a ver desde este ángulo, desde el otro, sino que lo que tú quieres precisamente, como decía antes, no hay ni que impedir ni que alabar, o sea, simplemente es un trabajo, bien hecho o mal hecho, pero es un trabajo, entonces no. Pero lo que sí es cierto que yo creo, como también decía, pues no estoy de acuerdo con Walter que dice eso de que no hay una mirada femenina tal. Bueno, pues sí la hay, o sea, porque quieras que no, igual que hay una mirada cultural, es decir, lo que tú no puedes, la objetividad total, pues como sabemos es imposible, ¿no? Porque todos llegas con tu carga pues, cultural, de parámetros y de todo, y tú ves las cosas pues como eres tú y como es tu entorno y la gente a la que tú vas a enviar la información, porque por eso son importantes que los corresponsales no sea una agencia que viene de no se sabe dónde, sino que realmente sea pues gente como tú, ¿no? Entonces no te lo planteas, o sea, sinceramente, pero creo que, pues quieras o no, bueno, pues te sale o se integra en la información. Otra cosa es que si busques muchas veces pues esos temas de preocuparte más pues del tema mujer, o sea, es decir, en eso pues hay unas mujeres periodistas que lo hacemos y otras que no. Yo realmente sí reconozco que siempre que voy a un sitio, primero es información, todo en general, en fin, no me preocupa nada eso y es ir eso. Pero luego enseguida que ya tengo tiempo, pues es buscar esos ángulos, ¿no? O sea, es decir, bueno, a ver qué pasa con las mujeres, qué pasa con las niñas, o sea, qué pasa con las mujeres en este campo de refugiados, o sea, el campo lo que sea, pero a ver qué pasa con las mujeres. O sea, eso sí. O sea, entonces, claro, sí hay una parte, por lo menos, de la información que la focalizas, ¿no? sobre el tema pues, mujer, porque además, pues sinceramente sí creo, ¿no? que hay que tratar de ayudar a todas estas, ya digo, sociedades en las que lo tienen muy difícil y bueno, y que se juegan la vida cuando lo intentan, ¿no? O sea, que nosotros es muy fácil, pues en fin, hablar, decir, no sé qué, pero bueno, tú estás desde lo máximo que te juegas es una discusión, o sea, pero no te estás jugando la vida, ¿no?
Rosa María, yo soy compañera tuya, trabajo en Radio Nacional de Málaga y estoy encantada de estar escuchándote. Pero se oye fatal, ¿no? Estés allí, pero no Sí, no aquí se oye como compañera tuya trabaja en Radio Nacional de Vale, Málaga. pero es que oigo así como rebotado y no oía nada. Bueno, pero vamos bueno. a ver si ahora mejor. Sí. Has hablado de que no es una información de género específica la que se hace. Y has hablado antes de la frivolidad en el tratamiento de la información, de cómo muchas veces se cae en la anécdota, porque eso es lo que justo quieren los editores, porque a su vez trabajan en empresas a las que les va más el espectáculo que la información en sí misma. Hasta ahí está bien. Ahora, pregunto, teniendo en cuenta eso, ¿dónde quedan las desigualdades que se pueden transmitir desde una situación de conflicto? ¿Dónde queda el espacio para esas desigualdades? Porque supongo que mucha formación en género no llevan los compañeros y compañeras que hacen información de conflicto. No sé, es una intuición que yo tengo. Efectivamente, bueno, hay de todo, afortunadamente, pero sí es verdad, porque hay un problema también ahora en los conflictos en los últimos años, y es que cada vez hay más periodistas, o sea, que cubren, que van a cubrir. Yo siempre recuerdo una frase de un colega de la BBC de hace ya lo menos 6 o 7 años, que en una situación concreta, en Timor, concretamente, me dijo, mira, ya están aquí todos estos que saben mucho de cubrir crisis y nada de las crisis que cubren, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Esto me parece muy cínico, pero tiene un fondo de gran verdad, ¿no? ¿Qué pasa? Que se manda, primero va gente muy joven, muy inexperimentada, gente que las empresas pues los mandan muy mal preparados como personas y muy mal preparados con medios. Por eso también hay tanto periodista que muere, porque no tiene las condiciones que debería tener, etcétera. Y entonces, claro, todo eso, ¿qué hace? Que haya todo un sector de gente, y afortunadamente, pues ya digo, hay otros muchos que no, pero hay un determinado sector de gente que va como para ser él el protagonista. Es decir, para labrarse el futuro como, pues ya digo, el gran reportero. Otra frase que solemos emplear pues los viejos del de esto, decimos, hombre, mira, este es uno de estos reporteros quinta planta del Corte Inglés, ¿no? O sea, porque es como eso de que me voy ahí y mira, deme un equipo de reportero intrépido, ¿no? O sea, entonces, a ver, todo esto ya digo, pues vale, o sea, es gracioso, etcétera, pero realmente tiene un enorme fondo de verdad y de riesgo para las personas y de riesgo para la calidad de la información. Porque, como tú dices, efectivamente, para poder incorporar, o sea, pues el género, toda la preocupación social, la ética, todo eso, o sea, tienes que no querer ser precisamente protagonista, ni querer, o sea, es decir, que tu fin es eso, la información y tal, y no todo lo demás. Y entonces cada vez más pues hay ese tipo ya digo, de periodista que llega queriéndose, pues en fin, hacerse el gran, pues el gran héroe, el gran tal. Eso hemos tenido la culpa los propios periodistas también, de convertir cuando le pasa algo a un periodista, o cuando el periodista llega no sé dónde, nuestro equipo ha logrado llegar, bueno, y aparte de llegar, ¿sabe algo? Porque claro, o sea, oiga, lograr llegar es tu trabajo, o sea, quiero decir que eso no tiene ningún mérito. O sea, entonces, todo esto lo hemos creado nosotros mismos, es decir, ese entorno de quererle dar, pues como si fuera una película, que hay veces que te ocurre que estás en situaciones en las que a veces tienes la sensación de que eres un actor. O sea, es decir, estamos aquí en esta representación y mira, a mí me toca el papel de reportero, ¿no? Y ahora se supone que tengo... O sea, yo recuerdo, por ejemplo, una vez en Afganistán también, en el conflicto de Afganistán, estábamos todavía, en Pakistán, todavía no había... Bueno, había empezado algún, pero no era el fragor, digamos, del conflicto todavía, y estábamos a 300, 400 kilómetros de donde estaban pasando algunas cosas a las que no teníamos acceso porque no podíamos llegar, y había pues, compañeros que iban con el chaleco antibalas puesto. Entonces, claro, tú dices, pero ¿qué haces aquí con el chaleco antibalas, no? Bueno, y hacían las presentaciones y todo de televisión y tal con el chaleco. ¿Y qué haces? Bueno, pues eso pues ocurre, o sea, es decir, es importante el que tú intentes, con tu presencia, en la forma de colocarte, dar elementos visuales, puesto que estás hablando de televisión y estás trabajando en televisión y estamos hablando de televisión, en este caso, que ayuden pues, a comprender mejor y tal, pero siempre que sean reales. O sea, es decir, lo que tú no te puedes poner es el chaleco si no está pasando nada.
O sea, entonces, ese tipo de líneas y de límites y todo esto se está borrando ahora. Porque la central te dice, uy, ¿por qué no sales con chaleco? Y entonces tú dices, no, porque aquí yo no me lo pongo. O sea, si yo no me lo pongo, ¿por qué me lo voy a poner para hacer la entradilla? Pero claro, hay muchos de estos, ya te digo, pues que, bueno, gente que tampoco tiene pues ni el peso, ni que quiere, ya te digo, labrarse pues un futuro de tal, pues que no se niega, o sea, y que lo hace. Y eso, pues bueno, pues ya te digo, a mí me parece grave, igual que cuando la época esa que recordaréis de lo de la neumonía típica del SARS en Asia y en Hong Kong y todo eso, pues yo me acuerdo que me decían en Madrid, ay, pero ¿por qué no sales en la entradilla con la mascarilla puesta? Y yo decía, pues porque yo por la calle no voy con mascarilla puesta. O sea, entonces no me la voy a poner, y me la puse en 3 ocasiones explicando por qué la llevaba. O sea, diciendo, estoy en un hospital donde me obligan a llevar la mascarilla, estoy en un colegio donde me obligan, y estaba todo el mundo con mascarilla, ¿no? Estoy entrevistando a esta persona que acaba de ser dada de alta y la que no puedo entrevistar si no estoy con mascarilla, o estoy con esta persona que está enferma y que no puedo, pero normalmente no, entonces yo no me voy a poner la mascarilla solo porque queda más divertido y más tal, y más, uy, fíjate qué bien que estás con mascarilla, o sea, eso es absurdo, ¿no? Bueno, pero eso hay mucha gente que lo hace. Eso, ya te digo, me parece tremendo, pero me parece todavía peor otra cosa que se está produciendo muy repetidamente, por ejemplo, en catástrofes. Cuando tú llegas a una catástrofe, en el inmediato, o sea un terremoto, en el caso del tsunami, o es decir, un derrumbamiento, es decir, lo que sea una inundación, etcétera, las primeras horas, sobre todo cuando son zonas remotas, bueno, pues es vital la ayuda que llega, ¿no? Porque significa la diferencia entre la vida y la muerte, de la gente que puede estar atrapada, etcétera. Son siempre lugares pobres, miserables, en los que no hay nada, es decir, todo lo que llega de fuera es absolutamente imprescindible. Entonces, ¿qué pasa? Que tú llegas con tu camarita y entonces ya me quiero montar en el helicóptero para llegar. Oiga, no, o sea, quiero decir, montarte en el helicóptero con un equipo de televisión significa bajar 300 kilos de ayuda. Bueno, pues eso, a ver, si tú tienes un mínimo sentido ético, es que ni se te ocurre planteártelo. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que la central, ¿pero cómo no estás? ¿Pero cómo no te has ido? ¿Pero que fulanito ya está? Bueno, pues yo no, yo me voy a ir en coche, me voy a ir en barco, me voy a ir como pueda, tardaré 12 horas, pero yo no me voy a subir en un helicóptero en las primeras 48 horas, ya digo, de una situación de emergencia, sabiendo que porque la cámara no es necesaria, porque yo puedo contar lo que está pasando con la gente que va y viene en el helicóptero de los servicios de ayuda, generalmente siempre hay, ahora ya incluso en los más recónditos lugares, una televisión local o un periodista local que manda unas fotos. No es necesario, es decir, porque el señor que está sentado en su casa se va a sentir tan solidario con lo que está sucediendo en ese lugar, con que estés tú o no estés tú, y que tardes 2 días en llegar o 1 día y medio. Y en cambio el señor que está debajo de los escombros se puede morir porque tú te has subido en el helicóptero, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, o sea, todo eso que antes es que ni se discutía, porque es que era algo que era tan obvio que a nadie se le ocurría quererse subir en el helicóptero. Bueno, pues ahora tienes que pelearlo. Porque sí hay periodistas que se suben en el helicóptero y que no siquiera lo piensan. Supongo que ni siquiera lo piensan. O sea, no quiero creer que lo piensan y les da igual, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues todo eso efectivamente hace, pues lo que tú dices, que hay, pues que no todo el mundo, evidentemente, pero que afortunadamente, pues sí, todavía hay mucha gente que sí piensa pues con visión, ya digo, pues de género, de solidaridad, de debilidad, de justicia, en fin, todo este tipo de ingredientes que son absolutamente necesarios porque el periodismo es mucho más que una profesión y mucho más que un trabajo, ¿no? O sea, que decir, es una misión de responsabilidad social, o sea, que va mucho más allá, ¿no?, de lo que es puramente salir en la tele y hacerte famoso, ¿no? O sea, que eso es lo que es bastante terrible. Hola, soy yo, María. A ver, ¿dónde? La que está de pie con la cámara. Está de pie, está de pie. Muchísimas gracias, vale. Rosa. Muchísimas gracias. Yo, una cosa que voy a decir para que todo el mundo lo sepa, hay una cultura matriarca en el planeta aún y es el aborigen, para que lo sepáis. Pero lo que quería preguntarle, porque no conozco su historial, yo soy nueva aquí, soy 2 años y entonces le he visto, con el tsunami le vi y me movió mucho y además sobre lo que estás haciendo era una de las preguntas, si ha habido catástrofes en que por ser tan catastrófico no estabas tomándolo, porque hay veces aquí en Europa noto que cogen los cuerpos destrozados, mucha sangre ahí. En Australia no, tomamos más bien, es otra manera de cubrirlo, es como si no es permitido, ¿no?, ver tanto, claro. porque
te cierra la mente a ello, no conmueves. Pero yo lo quería preguntar era, si dentro de estas historias has cubierto una vez una en que ves que las comunidades realmente están trabajando juntas, que están luchando, que... ¿Con quién? Si las comunidades dentro de un catástrofe, si has cubierto historias en donde has podido enseñar que están trabajando juntas, que están yendo para adelante, que... Comunidades que trabajan juntas en una catástrofe, que si lo has cubierto alguna vez en algún desastre, donde se han juntado diferentes comunidades. ¿Y cuál ha sido la que más la ha movido? ¿Comunidades en el sentido de comunidades locales o de países internacionales o de comunidades? De todo el mundo, y que realmente como mujer has sentido que ha sido real, no por quedar bien. No, ¿sabes? pero eso siempre... A ver, hay una cosa con lo que has dicho antes de lo de los cuerpos y todo esto, que esta es otra, por ejemplo, también cosa que es importante citar y que es bueno que lo hayas mencionado. También esa tendencia tremenda ahora pues al morbo, a los primeros planos, pero siempre que son de tercer mundo. Tercer mundo, que lo que quiere decir es mundo de tercera, en realidad, ¿no? Entonces, ¿por qué podemos enseñar a los niños víctimas de cualquier horror en Tailandia o en Indonesia, etcétera, o en Sudamérica, etcétera, pero no si son nuestros niños, ¿no? O sea, aquí no, aquí les tapamos la cara, les ponemos tal, en Estados Unidos se montan unos líos horribles como saques a un menor y tal, que debe ser así, pero ¿por qué los otros no tienen el mismo derecho, no? Y con los cuerpos es lo mismo, es decir, que esa falta de respeto, ¿no? O sea, porque bueno, pues bueno, vas al tsunami, pues te pones ahí al lado de los 4 muertos, pero ¿eso qué es, no? O sea, decir, porque tú harías eso si fueran... Yo qué sé, tu padre, tu hermano, o sea, no lo harías, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿por qué lo haces con los demás, no? Entonces, ese tipo de preguntas, pues ahora tampoco muy poca gente se las hace y se está ahí, pues se pasa por encima de todos estos principios que deben ser básicos, ¿no? A la hora de hacer información. En el tema de lo de las comunidades, afortunadamente lo que sí aprendes cuando vas por ahí, pues eso, ¿no? Es la enorme capacidad de resistencia del ser humano, de solidaridad, de superar situaciones tremendas, de muchas veces no perder ni siquiera la sonrisa en vidas trágicas, o sea, que nacen, viven y mueren en la miseria y que saben perfectamente que nunca van a salir de ahí, ¿no? Y que sin embargo te reciben, o sea, pues con lo que tienen, o sea, y bueno, o sea, todo esto siempre, sinceramente, o sea, te impresiona, te emociona, te admira y es continuo, o sea, que no es la excepción, sino que suele ser la regla. A la hora de trabajar, normalmente, cuando se produce una catástrofe, los que reaccionan siempre primero, lógicamente por cercanía, pero y porque, bueno, pues porque siempre lo que tienes de inmediato son las comunidades locales, ¿no? Y normalmente son las que más arriesgan, las que pues evidentemente más hacen, y tal, porque luego llega la comunidad internacional y evidentemente hay una enorme capacidad también de solidaridad, las ONGs, pero también hay que decir que ya está habiendo una industria de lo humanitario, ¿no? O sea que dentro de todo eso, pues ya se ha creado una dinámica en donde pues, hay que tener mucho cuidado cuando uno pues, dona, da dinero, etcétera, a quién se lo da, es decir, hay pocas organizaciones serias que realmente, no tanto porque sean corruptas, que no, que bueno, hay alguna que sí, pero pocas, sino por mala gestión, es decir, que tú das 10, pero realmente llega 1,5 y todo lo demás se va en gestión, ¿no? Bueno, pues entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta y también se explica poco. Pero bueno, llegan las ONGs, llega la comunidad internacional y entonces en general pues hay buena voluntad, es decir, que la mayoría de la gente que está participando en esto va con buena voluntad, con ganas de ayudar, con ganas de darlo todo, pero luego siempre se produce pues, la descoordinación, el que todo el mundo quiere salir en la foto, el que entonces los programas que se hacen suelen ser los más vistosos y aquellas cosas que son menos vistosas, pues entonces nadie se quiere ocupar, todo el mundo prefiere hacer pues, casas, no sé qué, que así pum, haces la foto de la casa, ¿no? Ahora luego hacer alcantarillas y todo eso que es importantísimo, pues para eso como no se ve, pues en fin, ¿no? O sea, nadie, pues es más difícil que la gente, que las ONGs o las organizaciones se pongan a hacer ese tipo de cosas. O sea, que en eso del trabajo en comunidad, pues sí, ¿verdad? Hay un trabajo, pero ya te digo, hay también muchos desvíos. Y luego hay una cosa tremenda en estas catástrofes tan grandes como la del tsunami, por ejemplo, en que hay una competencia feroz entre los países, como para ver quién es más bueno, ¿no? O sea, quiero decir, entonces, a ver, tal. Y luego ya, tremendamente terrible,
la parte ya política, ¿no? Entonces va el presidente de Francia y entonces, claro, tienen que ir todos los presidentes, porque si no, ¿cómo el de Francia va y yo no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, en Sri Lanka, que era donde yo estaba cuando el tsunami, llegó a pasar que se tuvo que cerrar el aeropuerto a la ayuda. Es decir, que los aviones con ayuda no podían llegar porque estaban llegando 7 presidentes, o sea, y claro, tenían que cerrar el aeropuerto porque tenían que aterrizar los presidentes y los ministros de Exteriores, que estaban media hora, no podían ver nada porque realmente donde se pasó todo era lejos de la capital y entonces, pues, bueno, algunos, o sea, nada, estaban ahí, se hacían la foto, bajaban 4 sacos y se marchaban, ¿no? Bueno, entonces esto quizá también habría que reconsiderarlo, ¿no? O sea, porque realmente la ayuda pues no estaba en que ellos estuvieran ahí haciéndose la foto, ¿eh? O sea, quiero decir, sino en coordinar otro tipo de cosas. Y llegó a pasar, o sea, para que no solo es una cuestión de políticos, sino que en Sri Lanka, en una de las zonas del norte, en Batticaloa, bueno, pues había, como en todas partes, pues montones de familias que perdieron absolutamente todo y que estaban hacinadísimas en edificios de escuelas, en cosas que habían quedado en pie, pero claro, en unas condiciones insalubres, una precariedad total, etc. Y llevaban como 12 días, 15 ya en esas condiciones. Entonces ya los italianos trajeron unas tiendas, etc. Bueno, y concretamente en ese lugar montaron unas tiendas de campaña enormes, fantásticas, o sea, con baños, bueno, todo muy bien. Y ya, ¡pum!, trasladan a las pobres familias estas a todas esas tiendas. Pero resulta que al día siguiente de eso, Kofi Annan, o sea, decide que va a visitar en la zona y entonces, en helicóptero y tal, y resulta que el único lugar que había para que aterrizara el helicóptero es donde habían puesto las tiendas. Y entonces quitaron las tiendas. O sea, y la gente otra vez a la escuela, para que estuviera exactamente 35 minutos el helicóptero y Kofi Annan. Claro, todo eso, o sea, realmente cuando tú estás ahí, o sea, bueno, se te llevan los demonios, ¿no? O sea, porque dices, pero bueno, por favor, ¿cómo es posible? Yo estoy segura, claro, que Kofi Annan no lo sabía eso, ¿no? Pero ¿cómo puede ser, ¿no?, que el personal que está ahí de Naciones Unidas y todo esto sea capaz de consentir, o sea, que se vuelva a mandar a toda esa gente? Porque luego, claro, o sea, no son tiendas que se montan en media hora. O sea, que se desmontaron bastante rápido, pero volverlas a montar costó otra vez 3 o 4 días, ¿no? O sea, y eso, pues bueno, pues sucede y se repite, ¿no?, en cada una de esas situaciones. Países que son mejores que... No, si hay alguien que está intentando cambiar esto. No, sí, claro, evidentemente, por esto digo, esto es una práctica general, pero que se critica, que se denuncia y que normalmente, pues bueno, en fin, hay intentos de que sí se cambie, pero lo que te frustra es que sigue sucediendo. Es decir, que a estas alturas ya no debería suceder ni la descoordinación ni el que se puedan producir este tipo de situaciones límite, ¿no? O sea, lo de la tienda o lo de que los 7 presidentes se les ocurre, o primeros ministros se les ocurra llegar todos de golpe y todo eso. Pues eso son cosas que se vuelven a producir y que te apuesto, o sea, que en la próxima horror que suceda, que sucederá lamentablemente, pues volverá a pasar lo mismo, ¿no? Entonces dices, bueno, pues te sientes muy impotente, porque dices, bueno, lo denuncias, lo dices, lo cuentas, no todos, ¿no? Porque claro, ¿qué ocurre también? Que, por ejemplo, cuando vienen pues primeros ministros, Kofi Annan, toda esta gente traen sus propios periodistas en el avión que vienen y que luego cuentan, claro, la versión de lo que han visto. O sea, no mienten, sino que ellos, claro, no saben que había una tienda ahí y que la han quitado, porque no tienen ni siquiera tiempo de preguntar, ¿no? Bueno, entonces dices, bueno, y esto, o sea, a ver, pues habría que hacerlo mejor, ¿no? Y, hombre, claro, pues sí, claro que se intenta, pero sigue haciéndose, pues ya digo, bastante igual de mal, ¿no? O sea, que es bastante triste. Y las peleas bueno, en la India, por ejemplo, pues no dejaron entrar a periodistas en toda la zona afectada y todo esto, y no querían ayuda y tal, y dices, pero bueno, ¿pero por qué? Bueno, pues porque claro, como estaban en ese momento jugando a que quieren ser la gran potencia regional, quieren sitio en el Consejo de Seguridad permanente, quieren ser bueno, pues entonces estaban que no, nosotros no necesitamos nada. Dice, oiga, miren, usted quizá no, pero esta pobre gente que se ha quedado sin casa sí, y quizá en los que habría que pensar es en ellos, ¿no? O sea que eso ya te digo, se repite bastante. Pero bueno, afortunadamente, te digo, hay miles de personas y mucha gente que está trabajando para que eso no sea así, ¿no? Y mejorar las cosas. Bueno,
vamos a dar por concluido el turno de preguntas porque el tiempo es limitado. Es un placer escucharte. Estaríamos aquí horas seguramente. Y bueno, yo en nombre de todas las personas aquí sentadas te doy las gracias por conocer el mundo como lo has conocido, por analizarlo y sobre todo por contárnoslo. Muchísimas gracias. Habla. No, yo simplemente lo que quiero es daros las gracias y a vosotros, ya digo, por la paciencia de estar aquí, pero sobre todo por el interés y ya digo, y sobre todo, bueno, pues agradeceros eso, el que pueda hablar más de 1 minuto 10, que es lo que tenía en el telediario.